Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Soy Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer, y bienvenidos una vez más a este podcast, que en esta ocasión tenemos una invitada también muy especial. Bienvenida, Connie. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y regalarnos este momento de conocimiento. No, con todo gusto. ¿Qué te gustaría saber de la donación que yo pueda tener alguna experiencia? Pues yo creo que tienes muchas cosas que quisiéramos saber, pero primero te voy a presentar. Ella es médico nefrólogo, es profesora de posgrado de nefrología en trasplante renal, es médico adscrito a la unidad de trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y está certificada por el Colegio Mexicano de Nefrología. Su práctica es prácticamente en la medicina privada y creo yo lo más importante, es mamá, es esposa e hija y tiene una maestría además en bioética. Entonces, con toda esta amplia experiencia, ¿cuántos años tienes ya ejerciendo, Connie? Pues tengo desde el 2011 en la unidad de trasplantes ya trabajando. Desde Como, 2011, o sea, y ya un buen ya ratito. estamos en trasplantes y en nefrología. Ok, entonces, bueno, con toda esta experiencia que te viene respaldando, creo que lo primero que me gustaría explicarle a la audiencia es acerca de la donación de órganos y tejidos, qué tipos existen. Bueno, por ejemplo, aquí en México se realizan trasplantes de riñón, de páncreas, de córnea, de hígado, de corazón. Se intentó también un trasplante de intestino y se han hecho varios trasplantes que son mixtos, como corazón y riñón y páncreas en pacientes diabéticos, de Ujú. córnea, de tejido y también músculo esquelético. De tejido, ¿nos podrías decir a qué se refiere específicamente? Por ejemplo, en pacientes que sufren quemaduras mayores de segundo o tercer grado, que son de más del 20 a 30% de la superficie del cuerpo, muchas veces necesitan que se les ponga un pedazo de piel de otra persona en lo que su proceso cicatrizal empieza a iniciar. Estos son unos trasplantes que no son permanentes, pero que ayudan mucho a las personas a que no se deshidraten cuando sufrieron alguna quemadura y que están en proceso de cicatrización. Ok. Esos tejidos también pueden ser, como dices, musculoesquelético. Ahí es cuando hablamos ya sea como partes óseas y así, ¿no? Y sobre todo para cirugías de articulaciones. Perfecto. Entonces, digamos que la donación de órganos, ¿cuántos años tiene que se realiza en México? En México tiene desde 1946, ya tenemos pues casi 70 años trasplantando. México tiene mucha experiencia ya, Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes y León y Morelia son de los lugares donde más trasplantes se realizan. Es muy importante hablar sobre donación porque, por ejemplo, nuestro país, México, tiene aproximadamente 24,000 pacientes en lista de espera. El que más se requiere en el país es de riñón, o sea, son más de 17,500 personas que están todavía en la lista de espera y podemos pensarlo como algo que nunca vamos a necesitar, pero pensando en todas las enfermedades que hay en México, es más probable, mucho más probable que requiramos un órgano que lo demos. ¿Por qué? Porque podemos tener una insuficiencia de corazón, una insuficiencia hepática, una insuficiencia de cualquier órgano. Entonces hay más probabilidad de que nosotros lo necesitemos que de que alguien pueda donarlo, aunque quiera donarlo. Ok. Esa pregunta te la iba a hacer precisamente más adelante sobre la lista de espera. ¿Hasta cuánto tiempo puede pasar una persona en esa lista de espera? Bueno, las personas tienen que hacer un protocolo. Por ejemplo, estas Ujú. personas que mencioné, que son más de 24,000 personas que están en lista de espera, son personas que ya saben que tienen alguna insuficiencia de algún órgano y que se sometieron a un protocolo de trasplante que ya fue avalado por sus hospitales donde se hicieron los estudios. Entonces, no significa que sean solo estas personas las que necesiten un trasplante en México. Estas son solo las que están en esa base de datos.
Las que pero están con los, digamos, con los requisitos completos, ¿no? sí, con los requisitos completos. Pero para llegar a una unidad de trasplantes, hay como uno de cada 10 o 20 personas que lo requieran van a llegar a enlistarse a esa lista. Las personas, desde que se llegan a estar en esa base de datos, no se salen, pues, o sea, pueden estar renovando su protocolo y esperar ahí años a que llegue un órgano. Aquí, por ejemplo, el hospital, el IMSS, el Centro Médico de Occidente, es la institución que más trasplanta del país. Trasplanta 2 riñones diarios y sin embargo, para que te toque un riñón de grupo O, necesitas 10 a 12 años en espera. 10 a 12 años en espera, ok. Y puedes quedarte esperando, ¿no? Tal cual. Sí, puedes quedarte esperando o buscar en otra institución o pagar un trasplante privado para que te trasplanten. Y no es porque no estén trabajando, sino porque es tanta la necesidad de un órgano que no alcanzamos a, no todas las personas pueden donar, aunque quieran sus familiares. Y también es muy importante comentar que hay muchas personas que no tienen familiares que les puedan donar, que no pueden acceder a un trasplante de órganos porque no hay suficiente cultura de la donación en México. En México muchas personas tienen miedo de donar, ¿sí? Porque hay muchos mitos que han estado dentro de nuestra cultura que nos ayuden a que se puedan obtener más órganos, están como en contra, ¿no? Exacto, y creo que esa es la importancia de haberte invitado el día de hoy y tratar de fomentar un poquito más esta cultura de donación de órganos. Esto que mencionaste sobre los requisitos que hay previos es precisamente para ver si hay compatibilidad, ¿no? También es parte de lo que se estudia. ¿Puedes platicarnos un poquito más de ese protocolo? Claro. El protocolo es un estudio que se hace tanto a la persona que quiere donar, que en este caso le llamamos donador, como al receptor. ¿De qué se trata? De tratar de descartar cualquier complicación que ponga en riesgo al donador, al receptor o la cirugía. Por ejemplo, Okay. en el donador buscamos, no hay como una edad específica para donar, más bien vemos el contexto. Puede donar cualquier persona, idealmente mayor de 65 a 70, 65, que no tenga enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, cáncer o alguna complicación que pueda poner en riesgo su vida. Evidentemente, por ejemplo, si es de un trasplante para donar un riñón, que no tenga problemas renales. El Uh-huh. motivo de hacer el estudio para el donador es evitar que no vayamos a someter a esa persona a una cirugía que lo deje más vulnerable o que aumente el riesgo de sus comorbilidades. Y en caso del receptor, también la persona que espera recibir un órgano, tenemos que descartar que no vaya a tener más riesgo el trasplante que el beneficio. ¿En qué caso sería esto? En un paciente, por ejemplo, que además de que tenga una enfermedad renal, tenga un cáncer activo, una infección, una tuberculosis, COVID o algo que ponga en riesgo su vida y que al someterlo a una inmunosupresión vayamos a aumentarle los riesgos de mortalidad. Entonces tenemos que descartar todo lo que pueda poner en riesgo de vida al receptor, al donador, o simplemente con que veamos que ya tiene algún factor de riesgo para su salud, tenemos que evitar la donación desde antes. Cuando no hay algún probable donador, de que de preferencia son donadores vivos relacionados. ¿A qué vamos Okay. con relacionados o no relacionados? Relacionados son familiares como hermanos, hijos, papás o primos, incluso hasta segundo grado. Los vivos no relacionados pueden ser como amigos o incluso parejas sentimentales o esposos. Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos donde en un matrimonio el hombre donó el riñón a su esposa y después cuando se separaron le pedía el riñón de regreso. Entonces, para evitar estos conflictos, ya se hace una acta notarial previo al trasplante en cualquier vivo no relacionado para evitar que vaya a haber algún riesgo de tráfico de órganos, venta de órganos, que sea un proceso lícito y que esté avalado por un notario que esté certificado en el tema. Ok, antes de entrar a este tema legal, quería dentro de esto que decías de las infecciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con un HIV?
Las personas que tienen HIV pueden recibir órganos de cualquier familiar o de un donador con VIH. Y los donadores con VIH pueden donar solo a receptores con VIH para evitar el Ok, riesgo. Pero sí pueden donar. ok, o sea que no te puedes excluir de este mensaje que estamos dando, ¿no? Ah, Porque no, claro que puede no. haber alguien que sí le sirve tu órgano. Ah, sí, no, de hecho es discriminación no aceptarlo o no recibirlo. Si una persona tiene una enfermedad por VIH inactiva, tiene más de 6 meses inactiva la enfermedad, puede recibir un órgano o incluso si está positivo, pero no está con alguna infección en ese momento, puede donar. Cuando es una muerte, por ejemplo, por un traumatismo craneoencefálico o algo que no presentó SIDA o alguna otra infección. Ok. Este tipo de donación, eso también te iba a preguntar, ¿existe la donación de una persona viva a otra persona viva y la muerte cuando hay, bueno, más bien cuando se declara muerte cerebral, por ejemplo, también, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas horas después de haber declarado o determinado que existe muerte cerebral tenemos para hacer el trasplante? Es diferente en cada órgano. Hay órganos que tiene que hacer casi inmediatamente, 2, 3 horas, como el corazón. Hay otros Ujú. órganos que pueden implantarse después, como el hígado, unas 4 a 6 horas, pero entre más tiempo de isquemia fría, esto es el tiempo que ya tiene como preservándose los órganos en hielo, en tiempo hay más isquemia y pueden tener más dificultad para que trabajen los órganos. Los riñones hasta 24 horas y las córneas hasta 4 días después. Y Ok, puede obtenerse con la persona ya con parada cardíaca, las córneas hasta 4 o 6 horas después. Los demás órganos sí se tienen que quitar o retirar con muerte encefálica, pero no con parada cardíaca. En México solamente se han obtenido donaciones multiorgánicas que fueron tomadas en parada cardíaca porque no hay como ni la suficiente preparación del personal para obtener órganos como de manera rápida. Pues es que es un proceso muy largo que requiere de muchas personas preparadas en cada transcurso del tema de la donación de órganos. No es sencillo que una persona ya tenga la decisión de donar o que ya tengan los papeles firmados antes de que se procure un órgano. sí, exacto. Ahorita tocaste dos puntos que los voy a retomar más adelante también. Es que es muchísima la información que hay alrededor de esto. Pero me gustaría saber, una persona que ha decidido, hablando justamente de esta decisión de donar, ¿qué le, qué le dirías tú que va a pasar después? O sea, como para esos cambios que va a haber en su vida después de ser un donador. En un donador vivo, por ejemplo, yo en el Ujú, caso de riñón, que es a lo que me dedico, después de que se haga la valoración y que no tenga ningún riesgo físico, también se tiene que investigar que la persona no vaya a tener como algún remordimiento de haber donado, que ya tenga una depresión incipiente que pueda aumentar después de la donación. ujú. Generalmente, como son vivos relacionados, las mamás, hijos, hermanos, y no y para ellos emocionalmente es mejor donar y ver a su familiar feliz y sano que no. Pero sí tenemos que comentarles que evidentemente si no tienen un órgano, no que se tengan que hacer hábitos muy diferentes, sino vivir sano, sin sobrepeso, sin obesidad, que tengan una dieta no con tanta proteína, menos proteína, y no fumar, no tomar en exceso. En general, las recomendaciones que son para la población general. Sí hay un aumento de riesgo de preeclampsia en mujeres que no han tenido hijos, por lo que se recomienda que si van a donar, lo ideal sea que sea con una maternidad satisfecha o que si quieren donar, embarazarse después de donar, que sea 1 o 2 años después de la donación. Y Ok, sí eso hay un aumento del riesgo de preeclampsia de 4 a 5 a 24%, a diferencia de la población general. presentando después de un trasplante
como una De una donación. donación, ¿verdad? Como donador. Esto que mencionas, bueno, voy a describir los términos. Preeclampsia son los embarazos que tienen un incremento en la presión arterial y se consideran de alto riesgo. Y la otra palabra que mencionaste, ¿cuál fue? Ah, ¿Cuál? no sé, ya se me fue el... Sí. Pero bueno, prácticamente era que entendieran que es un riesgo al estar embarazada. Ajá. Y lo de paridad satisfecha, que ya tengan como, que lo ideal es que ya hayan tenido los hijos que querían tener, ¿no? Sí. Ajá, para no presentar este tipo de complicación. Sí. Otra pregunta que te iba a hacer, ¿cuáles son los cuidados, por ejemplo, post-trasplante en la persona, en el receptor? Para el donador, digo, perdón, para el receptor. Ajá. Los cuidados para el receptor, hay como cuidados que son tempranos y otros más tardíos. Los tempranos, como el receptor se somete a un proceso en el cual se le van a bajar las defensas para que no rechace un órgano, se van a disminuir para que no rechace, pero también al disminuir sus defensas aumentamos el riesgo de Uh-huh. infecciones que pueden ser causadas por virus, bacterias o hongos. Entonces, posterior al trasplante, de manera inmediata se tiene que aumentar las medidas de protección, como ahorita que estamos en prevención de COVID, con cubrebocas, con contacto con otras personas, principalmente los primeros 3 a 6 meses, que es cuando están más inmunosuprimidos, tienen que estar más protegidos en sus casas, evitar alimentos crudos, de preferencia comer alimentos con baja carga bacteriana, esto es hervidos, y todos hechos en casa, ¿no? O sea, en general es como tener a un bebé, alguien protegió una burbuja y que lo vamos a ir dejando salir poco a poco a medida que veamos que sus defensas están mejorando y que no están incrementando el riesgo de algún rechazo. Ok. Entonces, y este tipo de cuidados, como dices, son en esta etapa donde la inmunosupresión es a través de medicamentos que les dan para que precisamente el organismo no rechace ese órgano que no es suyo, ¿no? Porque aunque exista mucha compatibilidad, sigue siendo de otro cuerpo, ¿no? Sí, es como una reacción natural del cuerpo a tratar de rechazar lo que no es parte de él. Entonces, estos medicamentos como que lo camuflajean, pero sin embargo, también camuflajean otras bacterias y otros virus y probablemente el cuerpo va a tener más riesgo de infección. Ahorita los pacientes que hemos tenido que han requerido una hospitalización, que tienen trasplante y COVID, han tenido mucho más complicaciones. Es por ello que tratamos de evitar todo esto y protegerlos más. Bueno, en este punto particular de COVID, pero también tienen más riesgo o más severidad en sus infecciones. Por ejemplo, si a nosotros nos da una gripa, a ellos les va una neumonía. Sobre todo Ok. esos primeros meses, después que va bajando la inmunosupresión y que el paciente tiene menos riesgo de rechazo, ya va pudiendo tener una vida más normal. Ok, este porcentaje de rechazo también lo tenía más adelante, pero de una vez te lo voy a preguntar. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de rechazo, al menos en tu área, que es nefro? En nefro hay varios tipos de rechazo. El primer año hay hasta un 30-40% de rechazos, pero son rechazos que pueden ser tratados con medicamentos. La Ok, mayoría, o en México, el promedio de sobrevida de un injerto renal o de un riñón es de 10 años, pero esto no es porque sea lo máximo que pueden durar. También tenemos personas trasplantadas que tienen 30, 40 años trasplantados. En esto influye la compatibilidad del donador y del receptor. Son mucho más compatibles si son hermanos, evidentemente, que si son un cadáver. Les va mejor a los trasplantados de vivo que los de cadáver. También influye el medicamento, la calidad de los medicamentos que se consumen, el horario, el que las personas sean más estrictas o más ordenadas en que les dure mucho más el riñón. Entonces son varios como factores de riesgo que se pueden prevenir y también desde el punto médico y desde el punto del paciente también qué tantos cuidados tenga el paciente con su salud. ok. Esta ingesta de medicamentos que mencionas, me imagino que es sobre todo en la etapa, como dices, temprana por los medicamentos para la inmunosupresión, pero posteriormente me imagino en varios casos quedan también con otro tipo de medicamentos, ¿no? Siempre, en general,
todos los pacientes reciben inducción, una inducción que Ujú, son algunos medicamentos que son en base al riesgo inmunológico ujú, y en base al riesgo infeccioso. Y después se les deja inmunosupresión de mantenimiento. ujú. La mayoría de las personas, excepto los gemelos homocigotos, todos los demás requieren inmunosupresión. Van a requerir de medicamento todos los días para no perder su injerto, ya sea renal, hepático o cardíaco. O sea que sí requiere esa disciplina continua. Sí, por eso es muy diferente lo que viven los injertos renales en México que a lo mejor en Alemania, donde en Alemania nos dicen, o les Ok. dicen, te vas a tomar esto y se lo toman y les dura 20 años, y aquí no lo dicen, te lo vas a tomar cada 12 horas, sino lo tomamos cada 24, cada 18. Y estos lapsos de que Ujú. el medicamento no se lo están tomando, tienen un riesgo incrementado de aumentar de rechazos del injerto. Eso, de hecho, mi pregunta así estaba estructurada. ¿Qué porcentaje de rechazo o qué tan distinto es en nuestro país a primer mundo? Esa es, influye mucho la educación, Ajá, influye la mucho cultura, ¿no? los medicamentos, porque en este momento no hay medicamentos de los que generalmente tienen pacientes para mantenimiento, ni para los que ya estaban trasplantados, mucho menos para los que tenemos próximos a trasplantarse Ok, por la pandemia. sí, claro. De por sí, bueno, también tienen un costo, ¿no? O sea, si no siempre hay, lo tienen que adquirir y si no hay dinero, me imagino que ahí se corta el asunto. Sí, el problema es que ni siquiera en las instituciones o en los hospitales de seguridad social tampoco lo tenían. Hay un Ujú. desabasto nacional. Igual Sí, que ya lo sé. de los pacientes con cáncer, es el mismo, las mismas causas. Exacto, sí, lo sé y me consta también que Ujú. es un Sí. desabasto y aunque sí, es todo un tema. Y, por Efectivamente. ejemplo, otra pregunta que te iba a hacer. Esto que hablabas de toda esta evaluación, entiendo que hay un comité de trasplantes, ¿no? Que es el que se encarga de evaluar precisamente que esté este protocolo listo, que se hagan los estudios tanto al donador, al receptor, como tú dijiste, que sean aptos. Ya nos habías mencionado que 1 de cada 10 solamente puede acceder a esta lista. Y de ahí también hay una implicación legal, ¿no? Legalmente no es como, ay, te lo doy y ya estuvo. O sea, tiene que haber un consentimiento y que se vea la transparencia de la donación, ¿no? Por lo que dices, que es como un tema prácticamente como altruista, que no hay un pago de por medio y habiendo un pago de por medio ya nos lleva a lo que es algo considerado como tráfico de órganos, digámoslo así. Sí, en general se hacen los protocolos, se hacen pruebas de compatibilidad y en base a lo que tú comentas que se tiene que legalizar, se tiene que mostrar evidencia si son vivos relacionados con actas de nacimiento, CURP, identificaciones, todos los registros, y se presentan a un comité de trasplantes de cada hospital. Y en caso de ser vivo no relacionado, tienen que llevar su carta notarial donde avale que ese trasplante va a ser totalmente altruista, que no lleva ningún dinero de por medio, y más que tráfico es como venta de órganos, que Venta. está ahí. Ujú. Ajá. Bueno, sí, ahorita te explico más o menos qué es como el tráfico y qué es la venta, porque las dos están en las definiciones de trasplante. La venta de órganos es un delito federal que se castiga con 13 a 17 años de cárcel para el médico, los pacientes y todos los involucrados en el negocio. Entonces, en México está totalmente penado, por lo que aquí es, o sea, hay de hecho una declaración mundial donde dice que en general no se puede ni se debe. Hay propuestas donde dicen que pues si tú le pagaras al donador lo que él va a requerir y le conviene, que debería de hacerse, pero en México no es un país que esté preparado para esto, porque al revés, creo que sería más riesgo para los receptores, para los donadores también, porque ¿a quién tomarían? Pues a personas que ya están en un estado vulnerable y que el hecho de donar no los va a ayudar nada, aunque les pague los van a dejar en una situación peor y los van a someter a mayor riesgo. Entonces, ese es el motivo por el cual está prohibida la venta de órganos. Y el Ujú. tráfico de órganos es
lo que hace sale en las películas, que roban a la gente y la cortan en pedazos y venden el riñón, que eso, la verdad es que en México nunca ha habido evidencia. A mí me han mandado hasta como notas periodísticas de iban estos niños de no sé dónde, los no, la verdad es que no se puede, ni si una hija mía requiriera un riñón y me trajeran uno, no sabes, no sabrías ni de dónde es, ni tiene ningún estudio genético, ni ningún protocolo, los cortan no cirujanos de trasplante, los cortaría a lo mejor un carnicero, o sea, no, la verdad no es posible, no es factible y yo creo que ningún médico podría aceptarlo si conocemos cómo se hace como todo el proceso, porque involucra más de 40 personas y no se puede realizar en cualquier hospital. Pero sí ha contribuido mucho lo de los sonados tráficos de lugares que sí hay. Hay países, por ejemplo, como en la India o en China, que sí han llegado a vender órganos y que hay evidencia suficiente. O sea, sí existe, pero hay lugares donde no ha habido evidencia de que exista, de que haya tráfico. Y tráfico sería que te robaras una persona para sacarle un órgano. Y venta sería que alguien se ofrezca o que alguien quiera ofrecerle a una persona dinero por sus órganos. Claro, hay como que la trama de esa película que dices cambiaría si realmente supieran hacerlo, que ojalá no lo sepan y no tengan nada, porque este es el primer, digámoslo, mito que, porque este tema, como tú dijiste, hay tantos mitos, hoy en día hay tanta desinformación como información real. Sí. Y no favorece a la cultura de la donación de órganos. Entonces, justamente en este segmento quería platicar sobre esos mitos. Ese creo que era de los más que quería aclarar, porque te digo, si fuera como película, pues se requiere un montonal de gente, tendría que haber muchas cosas, como dices tú, prácticamente tendría que ser como llevarte a la persona, pues, para que todo suceda como tuviera que suceder con el equipo adecuado, ¿no? Y el personal adecuado. Sí. Pero no les vamos a dar ideas. No, no. Solamente vamos a desmitificar que eso no es posible así en nuestro país. Sí, hay como varios mitos. Uno es, ese es de los más frecuentes y sí ha sido motivado por una o dos películas que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una de ellas, dejan a la persona que le quitan el riñón en una hielera. ¿Para qué? O sea, un cadáver no es una hielera. Si le quitas, lo que necesitas es como el órgano después de que lo quitan. No necesitas a una persona. Pero eso incita a que la gente desconfíe de la donación y después cuando las personas requieren de un órgano, ya las otras personas que han sido educadas por las películas o otros medios ya piensan que así se hacen las cosas. Hay otros mitos, por ejemplo, como que nos preguntan mucho, oye, ¿cualquier persona puede donar? Aunque si se muere, o sea, o van con nosotros, oiga, mi abuelita se murió, ¿podemos donar sus órganos? Y les comentamos eso, o sea, la verdad es que ni siquiera las personas de terapia intensiva que fallecen ahí pueden donar todos. Son menos del 5% de las personas que fallecen las que estuvieron en condiciones de donar y no por esto donan. ¿Por qué? Porque es difícil, incluso en pacientes que, bueno, en personas que fallecieron de muerte cerebral, tomarlos porque pudieron haber muerto por cáncer, que cáncer es una contraindicación para donar porque podemos transmitir el cáncer en personas infectadas, en personas que ya tengan una disminución de la función del órgano. Entonces, aunque las personas quisiéramos donar todos, ni siquiera se pueden donar. El problema es que a veces de ese menos de 5% de la población que sería viable para donar, no quieren donar como por otros mitos de, oye, ¿qué tal si me lo dejan todo? Ese es otro mito, por ejemplo, si lo entregan para su velorio todo cortado como Frankenstein, no, o sea, hay protocolos que hacen desde países del primer mundo, de los cuales hemos copiado, donde se entrega a una persona como normal después de una necropsia, que están todos suturados, no se ve si les falta un órgano. De hecho, de la cara solamente si una persona deseara donar las córneas, pues nada más es la córnea y los ojos cerrados. O sea, no se nota ni siquiera quién pudo donar o no. Otro mito es que si pones en tu licencia, soy donador, te van a capturar y te van a matar y como tienes tus órganos. Y la verdad es que la licencia, aunque tú tuvieras
firmada o digas en tu licencia, quiero donar, al final quien toma la decisión no eres tú porque tú estás muerto. Entonces, Ajá. eso solo sirve por si tus familiares directos tuvieran la duda, ay, yo no sé si Paulina hubiera querido donar. Entonces, si yo veo la licencia y como yo como familiar directo decido, bueno, porque yo puedo pensar, es que no sé, pero como aquí puso que sí, entonces aceptamos como familia donar su cuerpo o donar sus órganos porque ella aquí manifiesta que quería, pero es solamente para que tu familiar directo sepa. Aún si tú Ajá. firmas en estas hojas del Centro Nacional de Trasplantes que dice quiero donar, no se pueden tomar tus órganos. ¿Por qué? Porque Ok. solamente tu familiar directo. Y esto es muy importante. Hay personas que viven con alguien que a lo mejor vivieron toda la vida, pero que no hay evidencia de que sean familiares directos, no pueden donar, aunque haya sido su pareja de toda la vida. O, Ok. sí, aunque si son adoptados, no, porque si no lo adoptaron, pero no se ve un trámite legal, entonces tampoco pueden tomar. Entonces, eso es muy importante para que la gente no se asuste de que si ven en tu licencia, pues ya te van a quitar tus órganos. De Otra hecho, cosa, sí, ese mito es muy común porque hasta piensan, ¿no? Que si me accidente llego a un hospital, me van a dejar morir para llevarse mis órganos. Hazme la buena que en todas las ciudades hubiera la infraestructura para hacer donación, ¿no? y no, y ni el proceso legal. Los Ajá. en esto de la donación son procesos a veces de 3, 4 días en lo que, aparte no es que nosotros estemos 3 personas, hay, por ejemplo, si una persona fallece, el proceso es, si los médicos tienen que avisar a su familia, el médico tratante, o sea, la persona que está encargada de que todo le vaya bien, con el dolor que puede sentir el médico y la frustración, a lo mejor un neurocirujano, un médico de intensiva, tiene que avisar a los familiares certificado de muerte encefálica. Después de que se le haya el certificado, a veces son los familiares los que piden hablar con las personas de coordinación de órganos y a veces son los médicos de ahí los que pueden avisar, hay una, ya se le dio esta constancia y después van los coordinadores de procuración de órganos que está formado por médicos, por psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, platican, pero no es la sugerencia de quiero donar un órgano para, no, es si usted quisiera que su familiar tenga una forma de proyección o de continuar una parte de su vida en otra persona, es una oportunidad realmente para esa familia, porque hasta el duelo evidentemente va a ser menor que si no dona. Una muerte no se puede compensar con nada y las personas que han donado órganos de familia dicen, bueno, su vida sigue siendo perdida, pero hay algo que compensó, hay algo que sabemos que está vivo gracias a él. O sea, es una forma de trascender, ¿no? Pero hay Exacto. ajá, eso es lo que se les ofrece. Y si alguna persona desea donar, entonces ya se les habla a otro equipo que es trasplantes, al trasplante de lo que las personas se hayan decidido que donan y que hayan firmado bajo notario público si desearon donar córneas o hígado, riñón. Esto puede durar días. Ujú. Entonces no es como un proceso de que vayan y lo descuarticen y es imposible. Y con médicos de cirujanos de trasplante de cada órgano. Bueno, ese es otro. Claro. Otro mito muy frecuente es que eso, como tú comentas, si soy donante, pues no se van a esforzar. No, los paramédicos no saben si eres donante o no. Los médicos que te ven urgencias, su obligación y su objetivo de vida es que estés bien. Y generalmente ni siquiera se toman, bueno, de hecho ningún órgano se toma ahí. Son pacientes que ya fueron sometidos a alguna intervención quirúrgica o que ya no fueron por un traumatismo craneoencefálico candidatos a una cirugía y que tienen un edema cerebral severo o que tienen una herniación o algún otro problema que los conduce a la muerte. Son esos pacientes los que ya están intubados y que ya vivieron todo el proceso de hospitalización junto a su familia, son los que a veces son candidatos, no las personas que están tiradas en la calle o que se desmayaron, como dicen, que van y les quitan los órganos, ¿verdad? Ujú. Y otra cosa, no hay una edad establecida para donar. No es que si ya está viejito no puede donar, no, pues a lo mejor la persona que falleció tenía una edad muy avanzada, pero sus órganos están viables o tiene buenos huesos o depende del órgano también. Por ejemplo, para corazón no toman corazones mayores de 30, 40 años,
intestino ya son como una persona, sería un cadáver viejo para un intestino más de 40 y así para cada órgano se va viendo, depende de la viabilidad y se hacen hasta como escalas o calculadoras para saber si ese órgano, así como está, es candidato a tu paciente. Y a veces, aunque, por ejemplo, nos ofrezcan órganos, oiga, es que yo quiero donar, si yo veo que ese riñón, la verdad es que no va a ser viable en nuestros pacientes, ¿para qué hacemos a la familia que también done? No, gracias y ya. O sea, ni siquiera, aunque queramos donar, sí, vamos a tener la oportunidad, ni siquiera muertos, de donar. Entonces, ahí va todo. Excepto niños, ¿no? Niños tampoco pueden donar. Sí, también pueden donar. ¿Sí Niños pueden para. donar? Sí, claro. Ah, bueno, para médula, ¿no? No, órganos para niños. O sea, niños de, por ejemplo, arriba de 20 kilos en adelante pueden donar. Ajá. Y antes también, pero son órganos muy pequeñitos, sí tienen que ser todo como demasiado meticuloso porque, por ejemplo, los riñones tienden a hacer más trombosis por los vasos tan pequeñitos, pero sí hemos tenido de niños con malformaciones arteriovenosas que fallecieron de eso o accidentes que han donado sus órganos a otros niños. Eso sí. Ah, ok, ok. Pero es de Por ejemplo, cadavérico, pues. sí, no, sí, perdón, de cadáver. Sí, ahorita como está hablando de cadáver, de vivo no se Ok. aceptan riñones de 18 años para abajo, incluso, por ejemplo, en países de primer mundo, donde se hacen más trasplantes como en España, ahorita ellos ya no aceptan donador vivo relacionado menores de 30. ¿Por qué? Porque si yo le voy a dar a mi hermano un riñón y yo tengo menos de 30, que estaría padrísimo, pero si no tengo menos de 30, pues hay riesgo de que tengamos la misma enfermedad y que por eso no lo haya desarrollado. Sí, a lo mejor la Ok. misma enfermedad que mi hermano lo llevó a una enfermedad renal crónica terminal. Entonces, lo ideal es que ya tuvieras, la edad suficiente en donde no hay evidencia de que se empiece a presentar esa enfermedad para que puedas donar. O como Ok. dijimos, mujeres, si quieren donar de vivo, aunque sea su hermana, pero que lo ideal es que ya tengan su maternidad satisfecha. Ok. Psicológico, bueno, no sé si, ¿cuál es el mito que más te gusta a ti aclarar? Pues a mí los mitos en general, yo creo que eso es lo más importante, que no porque tú escribas en un lugar que vas a donar, ya donaste tus órganos, que eso es lo más importante, que la familia, el grado primero, grado segundo de tu vida, son los que van a decidir por ti. Entonces, para mí debe estar claro que todas las personas deban platicar con su familia y hablar con ellos sobre si sus intenciones son donar o no en caso de que mueran. Porque ese es el problema más grande, que la familia no sabe si quería donar esa persona o no en vida. Sí, es cultural, digo, se habla, tenemos culturalmente como un festejo de Día de Muertos, pero realmente no hablamos de la muerte, ¿no? Y no, si no dejan testamento, pues puedo imaginarme que hablar de donación de órganos sea más difícil, pero Sí. todo puede cambiar. Otra cosa importante es que, por ejemplo, dicen, no, es que qué tal si lo entierro y ya no llega el alma completa, pero esas son como cuestiones muy de algunas personas. En general, todas las religiones más grandes e importantes del mundo, todas aceptan la donación de órganos. Incluso algunas religiones que no aceptan la donación de sangre, sí aceptan la de órganos. O sea, Ok, nada más piden que no se transfundan durante la cirugía, pero sí aceptan órganos. Entonces, si alguna persona tiene la duda, en general de las religiones que hay en México, no, ninguna está en contra de la donación. perfecto. Ese ya también contestaste otra de mis preguntas y está genial. Eh, muchas gracias, Connie. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que terminan precisamente en trasplante? En riñón, la más frecuente del país es diabetes, la Ujú. segunda es hipertensión, la tercera es glomerulonefritis y la cuarta son causas obstructivas como litiasis renal, poliquistosis renal y hiperplasia prostática. Ok, entonces, aparte de las que sí sintieron más, algunos tipos de inflamaciones, piedras en el riñón no tratadas a tiempo y enfermedades que ya son prácticamente, como decías tú, hereditarias, ¿verdad? Esas son, como las causas más frecuentes en adultos y en niños son hereditarias,
como por infecciones de vías urinarias recurrentes o malformaciones en niños. Malformaciones también. Ujú. Que esas, también ahí está la importancia. Bueno, yo a todo le encuentro importancia a mi área, pero Claro. el diagnóstico prenatal es clave muchas veces en que este tipo de enfermedades renales se detecten en una etapa temprana, ¿no? Claro, ustedes son indispensables para la prevención de la mayoría de las enfermedades. Yo soy como el ajonjolí todos los moles porque Sí, siento que en cada pedacito pues sí tenemos como un papel importante como radiólogos. A claro. eso me refería. Oh, sí, claro que sí. Bueno, y dentro de los, hay algo que me queda, esta es más que un mito, es como un dato curioso, me intriga un poco. ¿Quién hace esa llamada? ¿Quién hace esa llamada para decir, eh, como se me figura otra vez con una película, estás ya, te toca tu órgano, ¿no? Y mira, eso a mí me ha tocado, he tenido la fortuna de hacer muchas de esas llamadas y Ujú, generalmente son personas que, algunos me tocó a mí desde hacerles el diagnóstico, ponerles su catéter si están en terapia sustitutiva para diálisis peritoneal o hemodiálisis y que ha pasado los años y que me ha tocado ver a lo mejor cómo han batallado en esto. Y el día que les llamas, a veces, por ejemplo, nos hablan de procuración. Se acaba de validar un paciente tantos años de tal grupo sanguíneo, eh, ya se aceptó en la donación al hospital para que avisen a los próximos receptores. Generalmente hablamos, por ejemplo, 4, 5. ¿Por qué? Porque es posible que algunos les hacemos pruebas de compatibilidad con el donador, porque si no van a ser ujú. compatibles no los vamos a someter a mayor riesgo. Entonces, la llamada es algo así como, hola, ¿cómo estás? Habla la doctora con el trasplantes. Y, o sea, desde que hablas es como, o sea, a la hora que sea, es pues el estrés o espéreme tantito, tengo taquicardia y les tenemos que informar cómo te sientes, has tenido diarrea, neumonía, alguna infección respiratoria, no. Entonces, queríamos avisarte que hay un probable donador para ti. Si estás de acuerdo, te invitamos a hacerte la prueba de compatibilidad con el donador y en caso de que seas compatible es probable que te toque a ti. Entonces se le llaman, se les toman las pruebas de compatibilidad, exámenes de todo, también cultivos para evitar que tengan, como dijimos, alguna infección que al revés comprometa su vida. Y después ya las personas que salen compatibles y si son los que siguen de la lista, ahí tenemos que hablar con cada uno y ya decirle si fue compatible o no. Eso es la parte difícil. Pero también es la parte difícil y la parte bonita cuando a veces le decimos a algún paciente, bueno, te tocó, o si esto es el día, vete poniendo tu bata, y que todavía no entienden o no les cae el 20 de que ya es su riñón, es precioso. Y a veces a las personas que no les ha tocado, que iban con toda la ilusión, 3, 4 de la mañana, hacerse los exámenes y que no les tocó, abrazan a las otras y dicen, no importa, es tu momento. La verdad es una experiencia de las que te motivan más para estar en esto. O a mí me motivan más. No, bueno, me super imagino, la verdad es que se me hizo así como un nudo en la garganta. Sí. Y creo que es parte, es un súper regalo, ¿no? Y Eso, esto iba, mi siguiente pregunta creo que también, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande para tu vida el estar en el día a día en un área de trasplantes? es como lo que dicen que son los milagros, así. O sea, ves una oportunidad de vida cada día, ves una oportunidad, a mí como médico, de mejorar la calidad de vida de las personas. Es como sobre, no sé, despertarte después de la muerte y tener una oportunidad completa de vivir. No, es lo mejor de mi vida. O sea, de verdad es como un motivo por el cual me levanto todos los días. De trabajar para ver que las personas puedan trasplantarse. Qué Sí, es lo padre máximo. con. Me imagino que sí, porque Sí. digo, finalmente también me gustaría que nos platiques, digo, lo digo muy en serio, o sea, digo, me imagino porque Connie hace esto y no es como, se me ocurrió hacer trasplantes, o sea, es todo un camino para poder llegar aquí. Platícanos un poquito de este camino, Connie, o sea, como que así tantos años y Tantos así. años de... Ajá, ajá. Para que la gente entienda que es muy poca,
muy pocas personas que están tan capacitadas para hacer este tipo de cirugías y de procedimientos y que precisamente no en cualquier lugar se van a hacer y como tú se requieren más. Ahorita vamos a hablar del equipo, pero platícanos ahorita de ti. Pues en general digo, no es que me considere una experta, me considero una aficionada a ver que las personas se traspasan. Sí, eso soy. Tú me conoces pues desde niña prácticamente. Yo creo que Ujú. influye mucho desde la motivación de tu casa, de estar viendo, o sea, de que quieres ver que la gente se sienta bien, pues por medicina, para estudiar, para poderte encargar de un trasplante o como en un equipo médico quirúrgico tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar medicina interna o cirugía, después la especialidad que tú quieras, por ejemplo, nefrología si quieres hacer trasplante de riñón, hepatología, digo gastro y hepatología si quieres hacer hígado, cirugía de tórax y cardiovascular y después corazón si quieres hacer corazón. Y después de nefrología tienes que especializarte en un área, en este caso la mía es trasplante de riñón y nos toca hacer todo eso que es como, bueno, desde nefro es desde valorar a una persona que requiere de una terapia para poder sobrevivir, que en este caso sería diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. Yo me he especializado principalmente en trasplante porque es la, ¿cómo se llama? El tratamiento más seguro, es el único que mejora la calidad o el que mejora más la calidad y la sobrevida y permite a las personas reintegrarse a la sociedad. Pero sí estudias trasplante y ahorita he tenido ahora sí, bendición y oportunidad de trabajar en una unidad de trasplante de ahí del Hospital Civil durante 10 años y también he trabajado de manera privada en hemodiálisis y también me casé y también tengo 2 niñas y sí, y hice una maestría en bioética. Nada ha estado como fácil, la verdad es que ha sido un proceso que nunca he dejado de tratar de seguir aprendiendo. Todos los días aprendo de mis compañeros, de los residentes, de mis profesores, de los pacientes. Creo que este trabajo no se acaba, cada vez hay medicamentos y hay que estar en actualización continua. Mínimo tienes que echarte, yo creo, 4 o 6 congresos al año para que puedas estar como activo en los medicamentos que aparecen día con día. Exacto, y este recorrido que menciona Connie, yo creo que es parte de mi admiración a tu persona, es porque has logrado equilibrar, como dices, tu persona, porque creo que eres una excelente persona de base, más tu Gracias. maternidad, más tu matrimonio, más todo ese crecimiento profesional. Eh, ¿Cuántos años te tomó esto? Quiero que No, el público conozca cuántos años te tomó esto. bueno, digamos que empecé a estudiar a los, ¿qué? 4 o 5 años y terminé a estudiar a los 30. Porque No, bueno, todo no, suma, ¿verdad? Todo mentira. Acabo suma. de terminar la maestría a mis 41 años porque tengo 42. Mentira, sí. O sea, Wow. hasta ahorita. Ujú. Sí, pues todo el tiempo Ajá, estudiando. sí, Todo el tiempo en crecimiento. Y ve, exacto. fíjate, sigue súper conectada a todo lo que quería platicar contigo, porque esa es mi siguiente pregunta. Yo sé que vienes de una familia que adoro además, y creo que en ti siempre han estado pues muy marcado eso que mencionaste, ¿no? Los valores, la fe también, el amor de tu familia. ¿Qué papel ha jugado eso en tu formación, tanto profesional, personal, en lo que yo considero tu historia de éxito? Gracias. Bueno, no es que todo haya sido fácil. Definitivamente lo más importante que he tenido es la familia. Sin la familia que tuve, que me considero privilegiada, no porque, o sea, es una familia como todas que ha tenido que trabajar para superarse, pero yo creo que así como mujeres que somos, son los valores de la casa. Yo pues soy orgullosamente zamorana, crecí en un ambiente muy protegido, creo, por mis amigos, por mis compañeros, y creo que eso me ha dado la fortaleza ahorita o la empatía para trabajar con la población con la que trabajo. Eh, ha sido como una pieza clave porque no es fácil, no siento que haya sido una vida equilibrada. Creo que te puedes imaginar de repente que es estar en la maestría y trabajar en un hospital público salgo de tu casa a veces 6:20 de la mañana,
voy saliendo 3, 4 de la tarde. Si me hablan de trasplantes privado o público a las 3, 4 de la mañana, más la maestría, las niñas. Hago buen equipo con mi esposo que también evidentemente me apoya, si no, no estaría tampoco aquí. Y ha sido estar buscando el equilibrio todo el tiempo. No es fácil. También lloro, también me canso, también esta pandemia ha dado insomnio, he perdido también pacientes que quiero y personas que quiero. Entonces, yo honestamente no creo que sea la mujer más equilibrada. Creo que sí busco el equilibrio todo el tiempo y tengo que generalmente dejar cosas que también son importantes para mí. Esta pandemia también he bajado mucho el ejercicio, pues también no he visto muchas personas que quiero hasta por cuidarlas, pero creo que igual que tú, Sí. no es que haya sido fácil, tenemos una red de apoyo fuerte, nos juntamos con mujeres que nos hacen crecer y que también creo que es muy importante buscar mujeres que te estimulen a crecer y apoyarnos entre nosotras, porque sí es mucho más difícil. Si eres Sí, mujer, sí. coincido contigo totalmente y creo que eso que describes es la parte como muy real que hay detrás de lo que cualquiera diría, ah, puede con todo, sí, sí puedes con todo, pero también con tropiezos y como dices, con lágrimas y frustraciones y pérdidas de Sí. algo que amamos tanto como es nuestros pacientes. Creo que compartimos esta vocación incluso pues ya desde nuestros papás, ¿no? Sí, Del amor al paciente sí. y creo que esa formación te hace ser, como tú dijiste, muy empática, en tu caso aparte muy simpática. Entonces, creo que todo eso finalmente también suma, ¿no? Y pues tus niñas, puedo, puedo ver que estás sembrando muchísimo en ellas. Gracias, espero que sí, espero que así sea. Pero no, la verdad es Seguro. perfecto, todo es un caerte y un llorar y un seguirle y un échale ganas y también disfrutar los buenos momentos y lo único que yo sí creo que me estimula, o sea, no dejar de crecer, tratar de crecer como persona en todo lo que pueda, aprender de todas las personas, porque todas nos enseñan un montón, ser humilde y decir, saber, decir hasta aquí puedo y hasta Ujú. aquí ya no puedo. Y acercarte así a esas personas que te motivan a dar lo mejor, porque malos momentos pues vamos a tener muchos y tener una buena actitud o buscar una buena actitud o buscar a la gente que te estimula cuando no puedes, porque fácil no es, pero creo que todo vale la pena. Tú también eres una mujer muy exitosa y muy hermosa y excelente en todo lo que haces. Te admiro mucho. Ah, muchas gracias. Yo te quiero mucho y la verdad es que, digo, nosotros te veíamos como muy grande porque como que de chiquito se siente así como, ah, los hermanos mayores. Ah, Hoy ya veo que no somos tan lejanas de edad, no, no tanto. pero como que de chiquito sí esa realidad se distorsiona, pero siempre ha sido mi admiración, mi cariño. Y bueno, esta parte para mí era importante también tocarla porque creo que hacer como todo más realista nos ayuda a todos y este podcast se trata de eso, de llevar una mejor vida, de crecimiento, de bienestar, de estilo de vida y es por eso que me metí un poquito a estas preguntas. Y pues ya casi para cerrar, quería preguntarte, nada más regresando un poquito al tema, ¿qué medicamentos y alimentos que Uh-huh. no solo porque lo has estudiado, sino dentro de tu experiencia, tú limitas en tu día a día, Yo limito en qué, perdón, es que no se escuchó. en tu día a día, o sea, que lo haces más por convicción que por ejemplo. Yo casi puedo asegurar que me vas a decir los AINES, ¿no? O sea, Ah, no sé, no, sí, en general, pero tú en general, medicamentos, alimentos que dirías, ah, prefiero no. pues en general medicamentos para dolor, todos los medicamentos como ketorolac, ibuprofeno, todos los AINES en general trato de evitarlos y pues las recomendaciones de evitar refresco y de evitar, porque todas las bebidas carbonatadas, los jugos que son muy dulces y que también dañan el riñón, en general tomar pues más agua y comer, en general entre semana lo más sano que se puede, dar menos carbohidratos y ya el fin de semana pues lo que sea, ¿no?
Ujú. Sí. De los AINES les puedes decir así súper, súper leve, ¿por qué no? Digo, la Ah, audiencia no lo sabe. Ujú. ok, sí. Los medicamentos para dolor que nos autorrecetamos con mayor frecuencia, como ibuprofeno, ketorolaco, meloxicam, son medicamentos que pueden hacer que llegue menos sangre a unas partes del riñón que nos pueden hacer fibrosis y pueden conducirnos a una enfermedad renal anticipada. De hecho, también hay muchos antibióticos que hay que tratar de prevenir, de no automedicarnos. Yo de repente escucho muchos pacientes que me duele el oído o me duele esto y me inyecté amicacina. Lo ideal es no, así de verdad, es no Sí, yo automedicarnos sé. ni tomar tampoco como esos tés de hierbas que no sabemos lo que tiene. Idealmente no consumir medicamentos o alimentos que no tengan suficiente evidencia científica, porque a veces hay medicamentos que al revés de hacernos un bien nos pueden provocar mucho daño hepático o daño en el riñón. Y esto sí conducirá a una insuficiencia renal. ¿Sabes qué también? La proteína extra en el gimnasio y otros aminoácidos, creo Ujú. que Ponen a hay que trabajar de más al riñón, ¿no? sí, 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 o hay personas que ya tienen una predisposición a una enfermedad y que al tomarlos aumenta muchísimo la enfermedad renal. Entonces, no automedicarse ni tampoco creerse que hay que tomar toda la proteína extra en el gimnasio, siempre hay que tomarse, aunque sea un examen de orina, eso yo digo, si hay daño renal, en el examen de orina puede verse si uno está tirando proteínas o sangre o si tiene una infección y no duele. O sea, y no nada más para adultos, a todos nuestros hijos, lo ideal o quienes tenemos es tomarles mínimo un examen de orina cada año para ver que no vayan a tener ninguna. Tú vas a decirme que un ultrasonido renal, pero bueno, más barato y más rápido. No, pero el ultrasonido renal es ya que hay cambio morfológico. La verdad es que lo otro va primero. Sí, y eso, Ay, ¿sabes qué pasa mucho los niños? Que les dan muchos como algodón de azúcar y cosas así, y a veces sí hablan las mamás, oye, Connie, fíjate que mi hijo está orinando azul o rojo, sangre, y a veces son como muchos colorantes de la comida. ujú. O obleas, también las obleas. No, pues hay muchos alimentos que ya tienen demasiado químico, pero específicamente el tema de los antiinflamatorios, Sí. yo estoy peleada con eso porque sí he tenido justamente en los ultrasonidos muchos pacientes que en vez de ir, por ejemplo, al dentista, jóvenes, no sé, 21 años, tienen un consumo prolongado para quitarse el dolor de la muela y ya llegan con insuficiencia renal, ¿no? O Cuando de, era más fácil ir al dentista. ajá, o deportistas que se lastiman una Ajá, rodilla y no quieren que los operen y nada más se toman muchos analgésicos hasta que además de tener un problema en la rodilla tienen enfermedad renal crónica avanzada y requieren de diálisis y ya no pueden jugar. sí, claro. Y son historias 100% reales. Sí, Entonces, esa es otra parte que yo quería eh, comentar porque se me hace de mucho valor, porque en México tenemos muy mal control de la venta de medicamentos, o sea, el acceso es muy, muy libre. uh-huh. Y pues, como dices tú, no solo porque sean medicamentos o por creer que son naturales o hierbas naturales, no quiere decir que no puedan producir un daño. Entonces, todo lo que no sabemos de qué está compuesto, está muy difícil que se lo pueda uno recomendar ingerir, ¿no? Sí, cierto. Ok, la otra pregunta que se me quedó por ahí volando era de cuántas personas más o menos se requieren para un trasplante y las especialidades, porque pues no solamente es como que hay tú y otros dos, o sea, son un montón. ¿Nos puedes contar un poquito más o menos cuántos son? Claro que sí. Mira, ahorita para un solo protocolo de trasplante, por ejemplo, vivo relacionado, mandamos, además de que hacemos la revisión, por ejemplo, en mi caso de nefrología, lo valora un cirujano de trasplante, donador al receptor, lo valora el radiólogo porque se pide su urotomografía para evaluar qué riñón se va a quitar, el urólogo para evaluar si tiene alguna complicación, malformación que se tenga que corregir antes de la cirugía, psicólogo, psiquiatra, cardiólogo, infectólogo, otorrino, oftalmólogo, oncólogo. Y esos son mínimos, es como la base, además de si un paciente tuvo antecedente, por ejemplo, sea de mama o algo, además del oncólogo, su ginecólogo. Esos son como los médicos mínimos, solo para las valoraciones médicas, además de lo que ya vimos de trabajo social,
odontología para evitar que si un receptor, por ejemplo, tiene una caries, que no se le va a hacer un absceso cuando lo inmunosupriman. Se ven, esto es nada más para la valoración médica y lo legal, pues del notario público. Después, para la cirugía de trasplante, pues mínimo hay unos 8 o 10 personas dentro que son los cirujanos de trasplante de cada equipo quirúrgico, tanto donador, receptor, y salen los pacientes a terapia intensiva, donde como tú sabes hay un turno de médicos, enfermeras por cada turno quirúrgico, mañana, tarde, noche y fines de semana. Y eso es nada más, o sea, van a ser, yo creo que como 50 personas mínimo para realizar un trasplante y tienen que ser hospitales de segundo, bueno, mínimo segundo y tercer nivel, nada más. Sí, son áreas súper controladas, ¿no? Desde la alimentación, todo. Que Pueden imaginarse el... Sí, claro, no, que tengan banco de sangre, que tengan el laboratorio a todas horas, que puedan volver a pasar al quirófano al paciente a la hora que sea. Y como dices tú, con un nivel de protección, sobre todo contra virus, bacterias y hongos, que tiene que tener solo hospitales que estén muy capacitados. Exacto. Otra cosa muy importante que sí tengo que decir, hay una sola base para enlistar a los pacientes de vivo o de cadáver. No es que yo me pueda enlistar en un hospital y en otro, como se inscribe uno con el CURP, si tú te quieres inscribir en un hospital, ya has hecho tu protocolo y te quieres hacer todo el protocolo, otro trasplante, a la hora que pongan tu CURP vas a salir en otro hospital. Y hay una sola lista. Entonces, no es verdad que se puede mover ni se puede enlistar nada. Lo que sí es importante es, por ejemplo, si a mí me llega un riñón ahorita de 8 años de un cadáver, en este caso, no le voy a poner un riñón de 8 años a una persona de 60. Se va a buscar en los menores de 17 y esos órganos solamente va a ir a esos. Aunque el primero de 17 sea el 10º de la lista, pues se va a buscar pues en los que tienen una antropología similar. ¿Para qué le voy a poner un riñoncito a una persona grande que no le va a servir, ¿no? Entonces, no solamente se toma en cuenta el lugar de la espera, sino también que sean compatibles en talla, estatura, edad, compatibilidad. No como la gente dice, ay, bueno, es que yo soy el que sigue. Pues sí, pero qué bueno que no me pusiste el riñón que seguía de 120 años, porque no me hubiera durado nada. Gracias porque me pusiste el que es como para mí. O sea, son varios factores y que tiene que ver con cada comité y cada comité tiene que explicar por qué y todo se puso en las siguientes 24 horas de que se puso el injerto. Entonces, la verdad, esto está muy controlado, pero sí es importante, yo creo, informar sobre cuál es el proceso para que no, porque cuando no conocemos el proceso podemos imaginarnos muchas cosas que pueden ser o no ser. Sí, es como el típico alegata y ya ves, hasta hay pleitos, ¿no? De por qué se metió en la fila. Tiene, tiene un porqué y es con el objetivo de que estamos hablando no de cualquier cirugía, o sea, son como de las más complejas que existen, como dice Connie, son equipos, o sea, son equipos de cirujanos con su grupo de trabajo por paciente y entonces no vas a tomar una decisión que no te lleve al éxito de ese trasplante, ¿no? O sea, no de manera premeditada. Por supuesto. Súper bien. Entonces, últimas preguntas. ¿Un libro que a ti te guste y que nos quieras recomendar a la audiencia, Connie? ¿Libro de qué? ¿Que a ti te guste? Ay, pues es que me gustan mucho. Mi libro favorito es La Catedral del Mar. Me parece que es un libro que te lleva, bueno, a un sitio específico que te hace imaginarte todos los lugares, historias como decimos ahorita, o sea, a lo mejor de personas que les va, que tienen una situación de vida difícil y que se esfuerzan todos los días y que tratan de ir mejorando todo lo que va en su vida, aunque las cosas no sean fáciles. A mí esos libros que te llevan en un transcurso como de superación o de que te vaya mal, pero que sigas y sigas y sigas, creo que es algo que nos motiva a que todos vamos a seguir y que nosotros vamos a decidir como la actitud que vamos a tomar en el camino, ¿no? De cada uno. Muy bien. Y ya por último, tu frase favorita. Pues mi frase favorita es como siempre busque el lado brillante. O sea, la vida va a tener vas a tener muchas oportunidades de voltear hacia todos lados, pero busque el lado brillante, siempre. Por eso brillas. No me candilo, pero lo intento, ¿no? Sí. Bueno, pues
Muchísimas gracias una vez más, de verdad, por haber estado con nosotros. Estoy muy, muy complacida de esta charla. Esperemos que toda la gente que nos escucha, que cada vez son más personas, nos ayuden a compartir este audio y podamos juntos hacer más por la cultura de la donación, que como Connie nos lo ha dicho, pues es un regalo de vida, tal cual. Muchas Muchas gracias por tu gracias, Connie. invitación. Fue muy placentero para mí. Muchas gracias, Connie. ¿Algún contacto en redes sociales, algo donde puedan buscar información o contactarse contigo? Pues en general mi cuenta, la de Facebook, que está abierta para todos, es así como Connie Oseguera, nada más que me digan que son como conocidos tuyos y ya, los damos de alta. Siempre mi contenido, la mayoría es de donación de órganos, de información y así. Ok, entonces la pueden buscar como Connie Ceguera y le dicen que vienen del Paucast. De hecho, estoy pensando que solo dije Connie, no sé qué, es tanta la familiaridad. Bueno, es Connie Ceguera Vizcaíno y Connie ya va de cariño. No, está bien, está bien. Pero bueno, las invito a seguirla, a conocer más de lo que se está haciendo en México, que aparte, bueno, aunque digas no somos de primer mundo, pero 70 años, como dices, haciendo trasplantes, quiere decir que ya hay un buen camino, ¿no? Sí, vamos bien. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Connie, te despido y los invito a seguirme también en redes sociales como doctora Paulina Castro, en todas las plataformas, igual como Paulina MX y próximamente en Instagram como Paucast by doctora Paulina Castro. Recuerden que cuidar de ti es cuidar de ellos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta luego, bye.